Te irás sin nada y yo me llevaré a nuestros hijos gemelos. Mi esposo sonrió con desprecio en la corte, respaldado por 3 abogados, una fortuna y un acuerdo prenupcial a prueba de todo, seguro de que la victoria era suya. Luego, el juez abrió el expediente de propiedad de la empresa, leyó mi apellido de soltera en voz alta y su imperio se vino abajo. Cuando el abogado de mi esposo dijo en voz alta la palabra custodia principal en una sala llena de extraños, la mano de mi hijo Owen apretó la mía tan fuerte que sentí su pulso en lugar del mío. No me inmuté. Había estado esperando 3 años para esta mañana exacta. Déjame retroceder. La vida en la que le permití usar mi nombre es Mara Lane. Durante 12 años, ese fue el único nombre que cualquiera en el condado de Fairfax usó para referirse a mí. Antes de eso, durante 26 años, mi nombre era Mara Winslow, un nombre que solía significar algo en 3 estados, principalmente por un bisabuelo que construyó la mitad de las vías del tren entre Richmond y DC antes de que cualquiera de los que viven hoy hubiera nacido. Te lo cuento no para presumir. Te lo cuento porque es la razón por la que nadie creyó lo que estaba a punto de hacerle a mi esposo en la sala del tribunal número 4. Conocí a Adrienne Hollis cuando tenía 24 años sentada en un laboratorio de computación de la Universidad de Virginia a la 1 de la madrugada tratando de lograr que un algoritmo de enrutamiento logístico dejara de fallar cada vez que encontraba datos de la hora pico. Él era un chico de la escuela de negocios, 3 años mayor, encantador de esa manera específica en que lo son los estafadores y los vendedores. Como si ya supiera que dirías que sí antes de que tú misma lo supieras. Él no entendía ni una línea del código, pero entendía a las personas. Se asomó por encima de mi hombro a la pantalla llena de variables y dijo, «Esto podría ser una empresa». Me reí de él. Luego, 8 meses después, me casé con él. Aquí está la parte que no le conté a nadie, ni siquiera a mi propia madre. Construí la primera versión funcional de lo que se convertiría en Hollis Transit Systems en el cuarto de huéspedes de nuestro primer departamento, 3 años antes de que Adrián y yo siquiera camináramos hacia el altar. Presenté la patente original con mi apellido de soltera, Winslow, porque en ese momento ese simplemente era mi nombre. Financié yo misma la primera ronda de inversión inicial con el Winslow Venture Trust, un fideicomiso que mi abuelo había creado y que me convertía, en papel, en una veinteañera extremadamente rica que se vestía como una estudiante de posgrado sin dinero y manejaba un Honda Civic 2009 con 140,000 millas. Adrián era magnético. Él era quien podía pararse frente a una sala llena de inversionistas y hacerles creer que el futuro ya había llegado. Yo era quien me aseguraba de que el software no se cayera cuando tenía que enrutar 4,000 vehículos al mismo tiempo. En algún momento, como en el segundo año, sin que ninguno de los dos realmente lo decidiera, la historia se solidificó. Adrienne Hollis, el chico genio, fundador hecho a sí mismo. Mara era la esposa, la que aparentemente ayudaba. Yo lo permití. Eso es culpa mía. Me decía a mí misma que no importaba quién saliera en las portadas de las revistas mientras el matrimonio fuera real. Me decía muchas cosas. Cuando nacieron los gemelos, Samuel y Owen, me alejé de la ingeniería del día a día para criarlos, aunque nunca me alejé de la estructura de propiedad. El fideicomiso seguía teniendo el 62% de las acciones con derecho a voto, discretamente, a través de una sociedad holding de la que la mayoría de la gente en la empresa nunca había oído hablar ni preguntado. Adrián tenía el 18% cuando nos casamos. Con el tiempo, lo dejé creer en la cómoda ficción de que la empresa era simplemente suya. No lo corregí. Estaba cansada y enamorada y sinceramente pensé, que el matrimonio significaba que no necesitabas llevar la cuenta. Eso debió haber sido mi primera señal de alerta. No porque él fuera ambicioso, sino porque yo era la única que llevaba la cuenta en secreto. Las grietas. Estaba doblando la ropa un martes de marzo, 11 meses antes de la audiencia, cuando noté que el teléfono de Adrián se iluminó en la encimera de la cocina, con una vista previa de un mensaje que no debía ver. No veo la hora de ir a Aspen. No le digas a R. Me dije a mí misma que no era nada. Un viaje de trabajo, una asistente. Llevaba 12 años casada. No era del tipo que se obsesiona por un mensaje de 6 palabras. 2 semanas después, noté que empezó a hablar por teléfono en el garaje con la puerta cerrada. Me dije a mí misma que era por la ronda de financiación Serie C. Las empresas se vuelven discretas antes de grandes anuncios. En mayo, encontré un cargo de hotel en una tarjeta a la que todavía tenía acceso técnicamente. Una tarjeta conjunta de antes de que nacieran los gemelos que ninguno de los dos se había molestado en cancelar. De Broadmoor, Colorado Springs. 2 noches. Adrián me había dicho que esa semana estaba en Chicago por una conferencia de logística. De hecho, me temblaban las manos cuando llamé al hotel. Una recepcionista llamada Denise confirmó que la reservación estaba a nombre de Adrienne Hollis. Una habitación. Se registró con una acompañante. No quiso darme el nombre. No hacía falta. Lo confronté esa noche en la cocina. Los gemelos dormían arriba. Ni siquiera se molestó en negarlo de verdad. «Estás siendo paranoica», me dijo. Fue un retiro de trabajo. Con Paige, su silencio respondió por él. «Quisiera decirte que me fui esa noche. No lo hice. Me dije a mí misma que podíamos arreglarlo. Que 12 años y 2 hijos valían una conversación más, una sesión de terapia más, una oportunidad más. Reservé una cita para nosotros con una terapeuta matrimonial, la doctora Renata Cho, que tenía una oficina acogedora en Falls Church con una máquina de ruido blanco zumbando afuera de la puerta para que en la sala de espera no se escucharan tus llantos.
Adrián fue a 2 sesiones. En la segunda sesión, la doctora Cho le preguntó directamente si tenía la intención de terminar la aventura. Él miró su reloj y dijo que tenía una llamada de la junta en 20 minutos. Nunca fue a una tercera sesión. Incluso en ese momento me dije a mí misma que todavía podía salvar algo. Esa es la parte que la gente nunca entiende desde afuera. ¿Cuánto tiempo puedes seguir negociando con una casa que ya está en llamas, solo porque los muebles todavía te resultan familiares? En julio, 6 semanas después de la terapia fallida, encontré la segunda grieta, y esa no pude racionalizarla por más que lo intenté. Owen llegó a casa después de pasar un fin de semana en el nuevo departamento de su papá. Adrián se había mudado temporalmente, me dijo, solo para darnos espacio para pensar, y luego me preguntó, con esa voz plana y despreocupada que solo un niño de 8 años puede tener, si Paige iba a ser su nueva mamá. Mantuve mi rostro sin expresión. Le pregunté qué lo hacía preguntar eso. Papá dijo que ella es muy buena con los niños, dijo que tal vez algún día. Recuerdo estar de pie junto a la estufa con una cuchara de madera en la mano, y recuerdo decidir, en ese momento exacto, de pie frente a una olla de pasta que se enfriaría porque me olvidé por completo de ella, que ya no me iba a sorprender más. La sorpresa era un lujo que ya no podía permitirme. No con 2 niños observando cada expresión en mi rostro en busca de pistas sobre si su mundo era seguro. Esa noche llamé a Priya por primera vez, no para pedirle consejo, solo para preguntar cuánto costaría una consulta y qué tan pronto podría verme. Ella me dijo que el jueves. Yo le dije que estaría ahí el martes. El silencio funcionó. Fue entonces cuando dejé de intentar salvar el matrimonio y empecé a proteger a mis hijos. Y si soy honesta, a mí misma. Contraté a una abogada de derecho de familia de Alejandría llamada Priya Pot. 17 años en derecho matrimonial, el tipo de abogada que toma notas en una carpeta de cuero y nunca levanta la voz. Le conté todo. El fideicomiso, las patentes, las cuentas de 18% contra 62% que Adrián nunca había cuestionado porque nunca había tenido una razón para revisar. No lo sabe, le dije. Priya levantó la vista de su libreta legal. No sabe que su esposa es dueña de su empresa. Sabe que tengo dinero. Él nunca ha preguntado dónde está la verdadera propiedad de la empresa. ¿Por qué lo haría? Solo soy la esposa que tuvo suerte. Ella no sonrió exactamente, pero algo en su rostro se agudizó. Entonces no mostramos nuestras cartas, dijo. Aún no. Durante los meses siguientes, mientras Adrián estaba ocupado planeando un futuro con Paige Ellison, su directora de comunicaciones, de 29 años, siempre con sacos impecables, el tipo de confianza que viene de que te digan toda la vida que eres la persona más inteligente en cualquier lugar, yo estaba haciendo algo diferente en silencio. Saqué los documentos originales del fideicomiso de una caja de seguridad en una sucursal de Wells Fargo en McLean. Le pedí a Priya que cruzara cada declaración de accionistas que Hollis Transit Systems había presentado ante el estado de Delaware durante los últimos 9 años. Contraté a un contador forense, un hombre de voz suave llamado Walter No, que había pasado 14 años en la SEC antes de independizarse, para rastrear exactamente qué había hecho Adrián con sus 11 puntos porcentuales restantes de participación accionaria. Lo que Walter descubrió me hizo sentir un vacío en el estómago, como a las 11 de la noche de un jueves. Los gemelos ya dormidos, mi té se había enfriado junto a mi laptop. Adrián había usado 7 de sus 11 puntos porcentuales como garantía en 2 préstamos privados que sumaban 4.3 millones. Préstamos de los que nunca me habló, préstamos que, si la evaluación de la empresa bajaba aunque fuera un poco, podían activar una cláusula de incumplimiento que permitiría al prestamista quedarse con las acciones de inmediato. Estaba apostando con la participación accionaria que apenas le quedaba, y lo hacía en secreto mientras les decía a los mediadores de divorcio, y eventualmente a un juez, que él era el único arquitecto de la empresa y el legítimo custodio de todo lo que la familia había construido. No lo confronté, todavía no. El consejo de Priya era simple. Déjalo construir su caso exactamente como él quiera. Déjalo sentirse cómodo parado sobre una base que tú ya sabes que está agrietada. Luego, frente a un juez, le mostramos la grieta. Era un consejo frío. También era, llegué a creer, el único tipo de justicia disponible para una mujer que había pasado 12 años siendo subestimada a propósito. Hubo noches ese verano en las que casi lo cancelé, cuando la estrategia se sentía menos como justicia y más como una emboscada lenta y calculada, y odiaba a la persona en la que me estaba convirtiendo para sobrevivir a eso. Recuerdo estar sentada en la oficina de Priya en agosto, viéndola trazar una línea de tiempo en un pizarrón con un marcador de punta fina, fechas y documentos, y plazos de divulgación mapeados como un plan de vuelo, y pensando, esta no es la persona que quería ser a los 38 años. Yo quería ser la mujer que confiaba en su esposo. En cambio, me estaba convirtiendo en la mujer que tenía a un contador forense contratado. No estás haciendo nada malo, me dijo Priya, leyendo mi rostro como aprenden a hacerlo las buenas abogadas. Estás haciendo lo que él debería haber hecho primero, decir la verdad antes de que alguien te la saque a la fuerza. Me aferré a esa frase más de una vez en los meses que siguieron. El informe de Walter No, cuando finalmente llegó a mi bandeja de entrada a finales de agosto, tenía 43 páginas, y leí cada una de ellas 2 veces. No eran solo los préstamos. Enterrado en un apéndice, en el tipo de nota al pie densa que la mayoría de la gente pasa por alto, Walter había señalado una serie de transferencias desde una cuenta de una subsidiaria de Hollis Transit Systems a una entidad fantasma registrada en Delaware bajo el nombre de Crestline Advisory Group.
$180,000 durante 14 meses canalizados, según los metadatos, desde una cuenta que Adrián autorizó personalmente. Walter no podía decir con certeza para qué servía Crestline. Tampoco podían los registros públicos de Delaware, que solo mencionaban a un agente registrado y nada más. Pero lo señaló como inconsistente con la compensación ejecutiva divulgada y recomendó que preservara todos los registros antes de que pudieran hacer desaparecer algo discretamente antes de la audiencia. Aún no sabía que Crestline sería importante. Solo sabía, al leer esa nota al pie a medianoche con la casa en silencio a mi alrededor, que el hombre con el que me había casado había construido toda una segunda arquitectura que nunca me había mostrado y que estaba a punto de entrar a una sala de audiencias contra alguien que había tenido meses, tal vez años, de práctica ocultando cosas a plena vista. La grabación. La última pieza llegó casi por accidente en septiembre, 6 semanas antes de la fecha de la audiencia. Hollis Transit Systems todavía enviaba mis invitaciones de calendario a mi antiguo correo de la empresa, un vestigio de años atrás cuando solía asistir a reuniones de estrategia. Nadie se había molestado en revocar el acceso porque nadie pensó que la que pronto sería la exesposa del fundador seguiría conectada tranquilamente a una unidad compartida a la que, legalmente, todavía tenía pleno derecho de acceso. No estaba buscando nada cuando abrí una carpeta llamada Reestructuración del cuarto trimestre, confidencial. Me dije a mí misma que la cerraría de inmediato. No lo hice. Adentro había un archivo de audio de 41 minutos de duración, grabado por el propio sistema de cumplimiento de la empresa durante una llamada interna de estrategia. Es una práctica estándar para cualquier reunión que trate sobre la transferencia de propiedad intelectual. Requisito para su certificación SEOS, pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. La voz de Adrián, inconfundible. En medio de la conversación con dos ejecutivos, y cerca del final, Paige. Una vez que se resuelva la custodia, Mara no tendrá el dinero para seguir peleando. Nadie va a creer que ella construyó algo. Pasó años dejando que la gente pensara que no hacía nada. Me temblaban tanto las manos que tuve que dejar la laptop. La voz de Paige, más adelante. Y los niños se adaptarán. Y luego, más frío, más deliberado que cualquier cosa que le hubiera escuchado en 12 años de matrimonio después del divorcio, movimos los derechos del software a una nueva empresa holding. ¿Puede Mara detener eso? No, si nunca se entera. Ella todavía cree que la gente dice lo que de verdad quiere decir. Me senté en la mesa de mi cocina hasta las 3 de la mañana esa noche. No lloraba. Ya había pasado el punto de llorar. En algún lugar más plano y frío que eso. Pensé en los niños de 8 años que dormían arriba y que llamaban a este hombre papá, que aún no sabían que su padre ya había decidido en una sala de juntas que ellos se adaptarían a perder a su madre como uno se adapta a un cambio de clima. Llamé a Priya a las 7 de la mañana, contestó en el segundo timbrazo. Tengo algo, le dije. Necesito que me digas si es legal que lo tenga. Lo era, porque todavía figuraba legalmente como dueña de la empresa que lo grabó. Sala de audiencias 4. La mañana de la audiencia, vestía a los niños yo misma, suéteres azul marino a juego, el cabello peinado, esa normalidad de un martes cualquiera que quería que sintieran aunque nada de ese día fuera ordinario. Samuel me preguntó en el coche si tenía que elegir a quién quería más. No, le dije, con la garganta apretada. Nadie puede obligarte a hacer eso. No hoy, ni nunca. Adrián llegó con 3 abogados y una carpeta lo bastante gruesa como para servir de tope para una puerta. Russell Crane encabezó la defensa, un hombre corpulento conocido entre los abogados de Fairfax por ganar casos de custodia más por la cantidad de papeleo que por persuasión. Junto a Adrián estaba Paige, sin siquiera fingir mantener una distancia profesional, su mano rozando ocasionalmente la manga de él. A las 9:42, la jueza Diane Okafor, con 11 años en el Tribunal de Familia y una reputación de no tener paciencia para las teatralidades, preguntó dónde estaba yo. Adrián revisó su reloj. Ella nunca ha respetado el tiempo de nadie. Paige se rió. Me enteré de eso después. Yo aún no estaba en la sala. Entonces las puertas se abrieron y entré con la mano de Samuel en mi mano derecha y la de Owen en mi izquierda. Abrigo sencillo, sin séquito, solo mis hijos y un sobre Manila en mi bolso. Los niños pidieron venir, le dije a la jueza. Su padre les ha estado diciendo que abandoné a esta familia. Quiero que escuchen la verdad. Russell se puso de pie y presentó exactamente el argumento que yo esperaba. Los ingresos de Adrián, la casa en McLean, mi modesta casa adosada rentada a 2 millas de distancia, la empresa que Adrián había construido desde cero, pidió al tribunal que le concediera a Adrián la custodia principal, citando mi falta de recursos propios como prueba de que no podía brindar estabilidad. La jueza Okafor se volvió hacia mí. ¿Quién la representa? Me represento a mí misma, dije, para esta parte. Vi a Adrián sonreír. Eso también lo esperaba. Metí la mano en mi bolso, saqué el sobre sellado que Priya y yo habíamos preparado y se lo entregué al alguacil. No estoy impugnando el acuerdo prenupcial, dije. Lo firmé y tengo la intención de respetarlo. Pero un acuerdo prenupcial solo es válido si las declaraciones que lo respaldan son verídicas. El señor Hollis ha pasado años reclamando la propiedad de cosas que nunca le pertenecieron. Russell se puso de pie de un salto. Todo lo relevante a este matrimonio ha sido completamente revelado, su señoría. Controlado, dije. No era suyo. Hay una diferencia. Y está en ese sobre. La jueza lo abrió. Patentes, acuerdos de accionistas, documentos de fideicomiso que datan de hace 9 años. Vi cómo su expresión cambiaba página por página, esa quietud particular de una persona que está recalculando todo lo que creía entender sobre un caso en tiempo real. Señor Hollis, dijo finalmente. ¿Quién fundó Hollis Transit Systems? Yo lo hice, respondió Adrián. Y por primera vez en esta sala de audiencias pude escuchar la más mínima fractura de incertidumbre en su voz. ¿Quién creó el software de enrutamiento con el que opera la empresa? Yo dirigí el equipo.
No había ningún equipo, dije en voz baja. Yo construí la primera versión en nuestro cuarto de invitados, 3 años antes de que siquiera nos casáramos. Adrián en realidad se rió, un sonido corto e incrédulo. Ella ayudó. Eso no la hace suya. La jueza levantó una de las patentes. Este documento indica como creadora a Mara Winslow. ¿Quién es esa? Yo, respondí. Ese era mi nombre, antes de casarme con él. La sala quedó en silencio de una manera que nunca antes ni después he experimentado. El silencio específico de 100 suposiciones derrumbándose al mismo tiempo. La jueza Alcofor se volvió hacia el expediente de los accionistas. Winslow Venture Trust posee el 62% de los derechos de voto en Hollis Transit Systems. Señorita Lane, ¿usted controla ese fideicomiso? Sí. El rostro de Adrián se puso del color de la carpeta manila que tenía la jueza en las manos. Me dejaste creer que yo era dueño de la empresa. Tenías el 18% cuando nos casamos, dije. Ahora, el 11%. Usaste el resto como garantía para préstamos privados que yo nunca autoricé y que tú nunca revelaste. Ni al tribunal ni a mí. Paige se volvió hacia él tan rápido que su silla raspó el piso. ¿Qué préstamos? La jueza la silenció con una mirada. No había terminado. Saqué la pequeña memoria de mi bolso y se la entregué al alguacil. Cuentas de la empresa, comunicaciones internas, una grabación de una reunión de estrategia interna. Con fecha del 14 de septiembre, Adrián ya estaba de pie. Esos son registros confidenciales de la empresa. Yo no robé nada, dije. Soy dueña del 62% de la empresa que los grabó. Tengo todo el derecho legal a lo que está en esa memoria. Y el señor Ngo, nuestro contador forense, puede explicarle al tribunal la cadena de custodia si así lo requiere. Walter Ngo, con 14 años en la SEC, ahora sentado 3 filas atrás, asintió profesionalmente. Hay un elemento más, su señoría, dije, antes de que el juez pudiera continuar. Una cuenta subsidiaria autorizó transferencias por $180,000 en un periodo de 14 meses a una entidad llamada Crestline Advisory Group. Nuestra revisión forense no pudo establecer ningún propósito comercial legítimo para esos pagos. Solicitamos al tribunal que preserve esos registros mientras se realiza una investigación adicional. La mandíbula de Adrián se tensó de una manera que reconocí después de una década de verlo negociar. Era la expresión que tenía justo antes de darse cuenta de que la sala ya no se dejaba convencer. No dijo nada. Ese silencio le dijo al tribunal más de lo que una explicación habría hecho. La jueza le pidió a su secretaria que reprodujera el audio. No voy a describir de nuevo lo que salió de esas bocinas en la sala. Ya lo escuchaste. Lo que sí te voy a contar es lo que vi en su lugar. Observé el rostro del padre de mi hijo mientras su propia voz grabada decía las palabras «ellos se adaptarán», y vi en ese rostro algo que reconocí. No de 12 años de matrimonio, sino de cada estafador sobre el que alguna vez leí y que finalmente fue atrapado creyendo su propia historia. Cuando la grabación terminó, nadie en la sala se movió durante lo que pareció un minuto entero. La jueza Okafor miró a Russell Crane. ¿Tenía su firma algún conocimiento de estas transferencias de acciones, de esta tergiversación de la valoración? No, su señoría, dijo Russell, y le creí. Su rostro se había puesto de ese gris particular de un abogado que se da cuenta de que su propio cliente le ha mentido durante meses. La jueza se volvió hacia Adrián. Su voz, cuando habló, fue plana y absolutamente definitiva. Señor Hollis, su solicitud de custodia principal inmediata queda denegada. Los niños permanecerán principalmente con su madre mientras se realiza una evaluación completa de custodia. Esta decisión refleja, en parte, su disposición demostrada a falsificar las finanzas de la empresa, a tergiversar hechos relevantes ante este tribunal y a usar la custodia de sus hijos como instrumento de presión en una disputa patrimonial. También estoy remitiendo este asunto al fiscal del Estado para que revise un posible fraude relacionado con la garantía del préstamo, y espero que la junta directiva de Hollis Transit Systems quiera sus propias respuestas sobre la grabación que acaba de ser presentada como prueba. La boca de Adrián se abrió. No salió nada de ella. Tú planeaste esto, finalmente dijo, en voz baja, a mí, no a la jueza. Esperaste hasta que todos estuvieran mirando. Me puse de pie. Mis manos, por primera vez en toda la mañana, estaban firmes. Esperé, dije, porque seguía esperando que recordaras que nuestros hijos también estaban mirando. Después de que la junta de Hollis Transit Systems celebró una sesión de emergencia 11 días después, yo no estaba en esa sala, pero Walter e Ingo sí, en calidad de asesores, y él me dijo después que la junta tardó 40 minutos en votar por unanimidad para destituir a Adrián como director general, citando incumplimiento del deber fiduciario relacionado con la colateralización no revelada del préstamo. La firma de Russell Crane dejó de representar a Adrián como cliente dentro del mes. Priya escuchó a través de la red de abogados del condado que la aseguradora de responsabilidad profesional de la firma lo había exigido una vez que la denuncia de fraude se hizo pública. Paige renunció a su puesto de comunicaciones la misma semana en que se reunió la junta. No sé qué pasó entre ella y Adrián después de eso. Deliberadamente no he preguntado. La oficina del fiscal del estado abrió una investigación formal sobre la colateralización del préstamo y 3 meses después, discretamente, añadieron las transferencias de Crestline al alcance de la investigación. Walter me dijo que se había enviado un requerimiento judicial pericial al agente registrado en Delaware, y que estas cosas avanzan lentamente. Y he hecho las paces con no saber, algunas mañanas, si hoy será el día en que se resuelva. Priya me dice que eso es normal. Ella me dice que muchas cosas son normales, aunque todavía no lo parezcan. Me encontré con Russell Crane una vez, meses después, en el estacionamiento del tribunal del condado de Fairfax, de todos los lugares.
Se veía más viejo de lo que se veía en la sala del tribunal. Él me saludó con la cabeza, ese tipo de pequeño gesto profesional que le das a alguien a quien respetas y lamentas al mismo tiempo, y solo dijo, hiciste tu tarea. No supe qué responder, así que solo asentí también. Se sintió como lo más cercano a una disculpa que iba a recibir de alguien de ese lado de la sala, y decidí, parada ahí con las llaves del auto en la mano, que era suficiente. La evaluación de custodia tomó 4 meses. Un psicólogo designado por la corte, el Dr. Iger Marcus Feld, pasó tiempo con ambos niños, por separado y juntos, y finalmente recomendó lo que el juez terminó ordenando. Custodia principal conmigo, visitas estructuradas y supervisadas para Adrián, condicionadas al cumplimiento continuo de las órdenes de divulgación financiera de la corte. Samuel me preguntó una vez, unas semanas después de la votación de la junta, si siempre supe que era dueña de la empresa. Siempre lo supe, le dije, solo que no pensé que importara quién lo supiera, mientras fuéramos una familia. ¿Importa ahora? Pensé en esa pregunta más tiempo del que probablemente una niña de 8 años esperaba que lo hiciera. Importa, dije finalmente, porque tu papá olvidó que ustedes dos eran lo único que realmente era mío, y que nunca tuve que demostrar que me pertenecía. Él todavía no lo entendía completamente. No creo que estuviera destinado a entenderlo, pero me apretó la mano un poco más fuerte mientras caminábamos de regreso al auto, y algunos días ese es el único veredicto que importa.